en el aire, señores. Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía en el gobierno de Danilo, PLD, está en Londres. Ustedes lo están viendo ahí, pero es desde Londres que estamos haciendo esta conexión. ¿Por qué? Porque yo quisiera, Juan Ariel, primero darte un abrazo, saludarte, y te agradezco que estés en este programa, porque yo confío mucho en tu juicio. Y es en el sentido de que con esta crisis que se ha presentado con Ucrania y Rusia, ¿cuál es la posición de los europeos? Frente a la crisis? Porque nosotros conocemos Estados Unidos, está el New York Times, lo que dice CNN, ok. Pero en Europa hay la misma radical actitud que hay, por ejemplo, en los Estados Unidos frente al problema Rusia, Ucrania y las sanciones que se han impuesto. Es la misma situación. Europa está totalmente compactada alrededor de lo que plantean fundamentalmente los Estados Unidos sobre las sanciones. Buenas tardes. Buenas tardes, de verdad que siempre es un placer compartir con usted. Bueno, debo decir que Europa es muy grande. Cuando uno habla de Europa, estamos hablando de un continente con muchos países, cada uno con una situación económica, política y social distinta. Entonces, por ejemplo, yo creo que a unanimidad gran parte de Europa occidental, porque también hay una Europa oriental, gran parte de Europa occidental condena los ataques, en el sentido de que entiende o se entiende en el continente europeo que atacar a Ucrania como lo está haciendo Rusia no ha sido correcto. Sí. Ahora, donde hay mucha diferencia es en cuál debe ser la respuesta ante esa agresión. Por un lado, hay países que son más radicales, como el Reino Unido, sí, que ha propuesto desde el inicio sacar a Rusia del SWIFT, que es básicamente el sistema que permite la interconexión de los distintos bancos. Sí. Y con eso, aislar económica y financieramente a Rusia. También Inglaterra ha propuesto que se prohíban las importaciones del gas natural, el petróleo y el carbón ruso. Sí. Obviamente hay países que no son tan radicales. Debo decir que Inglaterra puede ser tan radical porque no importa tanto gas ruso. Claro. En Inglaterra la matriz energética es mucho más dependiente de las energías renovables, que por cierto en este año no han tenido un buen año, pero eso es otra discusión, y del gas que viene sobre todo de los países escandinavos. Pero Europa, o digamos la Unión Europea, que ya no incluye Inglaterra luego del Brexit, depende un 38% del gas ruso. Entonces, como Europa vuelvo y repito, varios países europeos hace décadas han ido moviéndose desde la generación nuclear hacia las renovables y las energías que tienen menor emisión, como por ejemplo el gas, han ido también saliendo de las plantas de generación de carbón, se han hecho muy dependientes del gas ruso. Eso es lo que se denomina en la literatura la independencia energética o la soberanía energética. ¿Qué pasa? No pueden de la noche a la mañana prohibir las importaciones del gas ruso, ni tampoco sacarlos del SWIFT, porque no pudiesen comprarle a Rusia el gas natural. Entonces, ¿qué pasaría? No pueden de la noche a la mañana prender plantas que tienen años que no se prenden. Y ya otros países exportadores, como Qatar, ha dicho que tampoco puede de golpe y porrazo aumentar la producción. Entonces, por eso es que han estado moviéndose entre una visión, digamos, nacionalista o de defensa del territorio ucraniano, pero una realidad económica de que tampoco lo podemos aislar económicamente a Rusia, porque ¿de dónde vamos a sacar el gas? Exacto. Entonces, visto esto, hoy es un día muy especial, hoy. Por eso es que ellos están planteando la soberanía, como tú dices, hacerse la cumbre de Versalles, que acaba de pasar la semana pasada, que de la Unión Europea en Versalles, se planteó eso que tú estás diciendo, la soberanía, la independencia, no solamente del gas ruso, sino de lo militar también.
Claro. Eso implica que Europa ha tomado conciencia de que está muy a la zaga de la OTAN, y la OTAN significa Estados Unidos, la dirección. O sea, eso también tiene que ver, ¿tú crees que algo de la política de que Europa ha dicho, más nos hemos dado cuenta que dependemos económicamente con respecto a los combustibles, dependemos de Rusia, tenemos que hacernos más independientes, pero también en lo militar, en lo económico y en lo militar. Europa se está replanteando su situación. Absolutamente. Si me permite, yo quisiera retrotraerme a finales de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Donde un continente afectado, destrozado, sí, hace las paces, pero se crean todos los mecanismos de gobernanza internacional, donde todo lo contrario, lo que buscábamos era hacernos interdependientes unos de otros, profundizar el comercio internacional, y ahí se crea la OMS. Bueno, primero el acuerdo, el GATT, el acuerdo de tarifas de bienes, luego termina siendo OMC. Europa de por sí empieza su propio proceso de unión económica. Entonces, la visión que se tenía, que eran las entidades de Bretton Woods, era de vamos a hacernos dependientes unos de otros para evitar que uno ataque al otro. Sí. Si yo dependo de usted y usted depende de mí, pues no me va a agredir usted ni la voy a agredir yo. Exacto. Entonces se tenía esa visión de hacernos hasta cierto punto vulnerables unos con otros para poder entonces olvidar un poco la mentalidad de guerra, reducir los presupuestos de la guerra. Sí. Y con eso entonces dedicar mayores partidas a invertir en infraestructura, en educación y en todos los servicios sociales. Esa era la visión que se tenía en el momento. Sí. Obviamente ahora, como usted dice, es todo lo contrario. Ahora, por un lado, se tiene una dependencia militar de Estados Unidos. Sí. Porque la OTAN es básicamente Estados Unidos. Estados Unidos. Y se tiene una dependencia energética de Rusia. De Rusia. Eso debería llevar a Europa a ser un jugador neutral entre ambos bandos políticos, pero la verdad es que está mucho más cerca de Estados Unidos. Sí. Y lo que se está planteando ahora mismo es vamos a buscar la independencia. Por eso se ve que Alemania aumenta gran cantidad de recursos a su presupuesto militar, cosa que tenía años que no hacía, porque Alemania, por un tema de una herida histórica de lo que pasó con el Holocausto, había decidido ser muy neutral, muy pacífica, no apoyar guerras. Ahora no, ya vuelve a aumentar el presupuesto militar. Países más neutrales como Suiza, como Suecia, ya también se decantan por uno de los lados. Y eso es lo que está llevando a que el mundo tenga más animadversión. Pero por el lado energético es algo muy gradual. Yo creo que Europa volverá a retomar el tema de las energías nucleares. Oh, sí. Eso es lo que le permite mayor independencia. Se está hablando hasta del carbón. Así es. Para que nosotros lo tengamos pendiente aquí, hasta claro, el carbón. Sí, devolver las plantas a carbón. Sí, porque debo decir que Europa había ido migrando fuera del carbón por un tema del cambio climático. Sí, exacto. Por los compromisos y las metas que tienen de cara al 2050 ahora mismo, de ser emisores netos cero de carbón, pues obviamente han ido migrando fuera del carbón. Gas natural era una alternativa mucho más ecológica, pero el gas natural implicaba Rusia. Sí. Entonces, ante esta disyuntiva de mayor visión hacia el medio ambiente, pero dependencia de Rusia, y un carbón que me independiza de Rusia, y ya veremos cómo reducimos las emisiones, Europa ahora mismo está discutiendo, o varios países de Europa están discutiendo, por el momento vámonos con carbón, vámonos con energías nucleares. Exactamente, muy bien. Con respecto a las reuniones, ya vimos la de Versalles, que tiene esa consecuencia. Ellos salieron de ahí dispuestos a hacer este esfuerzo en Europa y de independizarse. Ahora, con respecto a lo que está sucediendo hoy hay una reunión primero con el asesor, con el señor Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Se reunió con el señor Jean Chichi,
que es miembro del Politburó del Partido Comunista Chino y director de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del partido. Hay esa reunión, por un lado. En esa reunión parece ser que Estados Unidos le va a decir a China, cuidado si con esa petición que les ha hecho Rusia de ayuda económica y militar. Y los chinos dicen, Rusia, lo estoy leyendo ahora mismo, Rusia no nos ha pedido a nosotros absolutamente nada. Estados Unidos tiene la situación de que ha llevado una posición que le dice todavía a la OTAN, cuidado si atacan con la cuestión de Polonia, que llegó tan cerca de la frontera de Polonia, este ataque último. Cuidado porque cualquier ataque a cualquier país de la OTAN, nosotros vamos a responder, le dice Estados Unidos. ¿Tú crees que China y Estados Unidos van a poder conversar para ver si se llega? Porque también está la reunión de los ucranianos y los rusos, que mañana va a seguir otra tanda, pero están cayendo las bombas en Kiev en este momento. ¿Tú crees que cómo ese mosaico, Rusia, Ucrania, China, Estados Unidos, manejando el mismo tema, cómo tú lo ves políticamente? Rusia ahora mismo está hasta cierto punto aislada a nivel internacional. Si recordamos la votación que ocurrió en las Naciones Unidas, más de 130 países votaron en contra de la agresión rusa. Solamente 5 países, o 6, no recuerdo, 5 o 6 votaron en contra de la resolución que condenaba a Rusia, y hubo más de 30 países que se abstuvieron. Sí. Pero ahora mismo China juega un papel fundamental. Yo quisiera volver a retrotraernos a la historia. Sí. Cuando se da el desmembramiento de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues en Rusia se empieza a dar un proceso de liberalización económica. Una liberalización económica tipo consenso de Washington, como todos conocemos, privatización, desregulación, todo lo demás. Pero a los muy pocos años, ya Rusia en 1998 tuvo una crisis económica. En una economía que además había sido golpeada porque se había desestructurado. Anteriormente, la Unión Soviética estaba estructurada como un ente económico y, digamos, plantas de producción en Ucrania suplían plantas en Siberia que a su vez iban a Lituania. Entonces, toda esta interconexión que había, cuando se resquebraja la Unión Soviética, pues afecta mucho la economía. Entonces, Rusia económicamente ha estado con problemas económicos desde entonces. De hecho, debo decir, el PIB de Rusia es más pequeño que el PIB de algunos estados de Estados Unidos, para que se vea económicamente cuál es la dimensión. Rusia económicamente es más pequeña en cuanto a Producto Interno Bruto que el PIB de España y de Francia juntos, por ejemplo. Entonces, digamos que tiene esa debilidad económica, pero militarmente Rusia es una potencia. O sea, Rusia tiene el mayor arsenal nuclear del mundo, incluso por encima de los Estados Unidos. Que quiera Dios que no lo usen. ¿Incluso por encima de los Estados Unidos? Claro, incluso por encima de los Estados Unidos. Por cierto, debo decir que parte de ese arsenal lo hereda de Ucrania. Porque Ucrania firma un acuerdo donde cede todo su armamento militar básicamente a Rusia y acuerda con Reino Unido, con Estados Unidos y con Rusia que ellos sean que lo protejan a Ucrania. Entonces, sí, y que lo proteja de Alemania. Claro, no se dijo específicamente, pero todo el mundo. Pero ajá. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Rusia, una potencia militar bastante fuerte, pero muy disminuida económicamente, que ve una expansión de la OTAN. Exacto. La OTAN Vamos para allá, expandiendo y cada vez le va picando más cerca, como se dice. ¿Tú crees que sea, Juan Ariel, perdón, para puntualizar eso? Rusia dice que advirtió Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, le advertimos, y el mismo Putin, le advertimos que no siguiera extendiendo la OTAN y acercándolo a Rusia. Y entonces Zelensky
cuando se comienza todo este problema, decía, sí, nosotros podemos ser miembros de la OTAN, como que insistía, que no era, hay gente que entiende que no era Zelensky, sino los Estados Unidos, que le decía a Zelensky, sigue provocando. ¿Todo eso está bien o tú crees que hay algo de ideología en todos estos argumentos? Hay dos visiones. Por un lado, en la OTAN se tiene la idea de que no debe haber zona de amortiguamiento, de que es una decisión soberana de cada uno de los países que hacen con su política exterior y con su política militar. Sí. Esa es la visión de que no le aceptan a Rusia el enfoque de países satélites, de estos países cercanos a mi frontera, nadie los toque. Países no solamente Ucrania, estamos hablando de Finlandia incluso. Sí. Entonces, esa visión. Por el otro lado, que es Rusia. Pero con Finlandia se ha llevado bien, le ha respetado a Finlandia. Pero o sea que Finlandia nunca los ha provocado. Finlandia decidió dejar eso así tranquilo. Incluso se le llama la solución finlandesa. Macron mismo, el presidente de Francia, dijo, luego de reunirse con Putin, pensemos en una solución finlandesa para Ucrania, en donde dejemos ese tema tranquilo. ¿Por qué? Porque Rusia ha argumentado en varias ocasiones, es una cuestión de soberanía nacional no tener países fronterizos miembros de la OTAN, porque eso implica, entre otras cosas, el establecimiento de bases antiaéreas que le proteja a los países de cualquier invasión, de cualquier agresión por la vía de misiles. Eso, las carpas antimisiles, por así decirlo. Ahora, debo decir también que ya Ucrania había hecho solicitudes de membresía de la OTAN y eso había sido rechazado en el pasado. No es nada nuevo, ya se había rechazado. Pero ni siquiera, exacto. Pero ¿por qué Zelensky, cuando comienzan esta situación, sí, nosotros sí vamos, como que se ve provocador? ¿Qué es lo que yo digo? O sea, lo que me pregunto, se veía provocador, en lugar de decir, mira, Putin, nosotros no tenemos intención de ir, no, se veía provocador. Es los Estados Unidos, y ahí vengo con la política, porque se dice que Biden, el presidente Biden, necesitaba esta guerra o esta guerrita para que la gente se olvide de los fracasos. Estoy leyendo un artículo del New York Times hoy. Para que la gente no vuelva a pensar en los fracasos de Afganistán, para que la gente no esté pendiente de la economía, para que la gente no esté pendiente, dice el articulista del New York Times, hasta de lo que está pasando adentro con la democracia americana, Donald Trump, Biden, la inflación, etcétera. O sea, que esta guerrita Estados Unidos también la ha auspiciado para que los focos incluso hicieron un hashtag que dice, así mismo, responsable de la inflación, el hashtag Putin. ¿Qué tú crees? Sí, un hashtag, dice un articulista del New York Times. ¿Tú crees que las razones de Estados Unidos son cuáles? No, yo quizás no entraría a que esto ha sido provocado por los Estados Unidos por un problema interno. Porque cuando veo esas teorías creo que se está asumiendo que el pueblo ucraniano no tiene agencia, no tiene capacidad de decisión por sí mismo. Yo quisiera seguir con un elemento relacionado a Rusia. Rusia ve 2 expansiones de la OTAN, se queda tranquila, y aunque no se había dado una membresía formal, no se había aceptado ni de Georgia ni de Ucrania, sí se veía un aumento del apoyo militar a través de entrenamientos, a través de equipos, tanto a Georgia como a Ucrania. Rusia, en ese sentido, hace una invasión a Georgia, luego toma Crimea y estamos viendo esta invasión hacia Ucrania. Ciertamente Rusia tenía otras opciones. O sea, yo creo que el arma más poderosa de Rusia era el gas. Si Rusia hubiese querido doblegar a Europa, lo que tenía que decirle es, bueno, si Europa se está comportando así, de expandir la OTAN, que insisto, no se estaba expandiendo, al menos no formalmente, aunque algunos argumentan que por entrenamiento y por ayuda de equipo sí, pero Rusia pudo haber jugado esa arma del gas.
A lo interno de Ucrania, Ucrania es un país complejo en el sentido de que tiene una parte que es mucho más pro Europa, pro Sí, Unión Europea, hagámonos miembros de la Unión Europea, pro sí, occidental. sí, Tiene otra parte que es más pro soviética. Entonces, en el año, en el año 2010 gana las elecciones un presidente, Yanukovych, sí, que es muy prorruso. sí, 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 Incluso se tenían conversaciones con Rusia para una integración bastante fuerte. sí, Este presidente es tumbado sí, en el 2014. Algunos entienden con mayor o menor ayuda de otros países. Yo no quisiera entrar en el terreno especulativo, sí, pero sí, se da ese golpe de Estado, por así decirlo, al presidente Yanukovych y, bueno, viene un periodo de inestabilidad, todo lo demás, y gana las elecciones el presidente Zelensky. Por cierto, no era un político tradicional, exacto. era un miembro de los medios de comunicación. Se lanzó muy poco antes, pero ganó con una muy alta popularidad. Y Zelensky siempre ha tenido una visión muy pro-occidente. Sí, Muy, vamos a hacer todo lo posible para ingresar a la Unión Europea, vamos a lograr una mayor integración con Europa. Entonces digamos que Ucrania es este terreno de batalla, no solamente desde el punto de vista militar, pero también desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de identidad. Somos sí, más pro-occidente o somos más pro-ruso. Ahora, claro, ante esta agresión de Putin, pues el pueblo ucraniano se está uniendo cada vez más en ser pro-occidente, porque se sienten agredidos y bombardeados por una Rusia. Pero digamos que todas esas son las complejidades que se dan, aunque también debo decir que lamentablemente el presidente Putin ha hecho declaraciones donde dice que Ucrania no es un país y sí, que la población ucraniana se siente rusa. Entonces, a veces el argumento de la OTAN, pues también el presidente Vladimir Putin ha dicho que es por las dos provincias de Oriente, que son más prorrusas, pero también ha sí, dicho que es por un tema histórico de que Ucrania no es un país. Entonces, eso no le ayuda al presidente Putin desde el punto de vista narrativo de que él mismo ha dado otras razones más allá de la expansión de la OTAN. de la OTAN. Y también dentro de ese punto, ¿tú no crees, Juan Ariel, que también todo lo que yo te estoy diciendo yo lo leo en el New York Times, en El País, o en los medios de comunicación, en la televisión, etcétera? También el decirle a Rusia que tú no eres más que un país africano por su economía, un país africano con misiles y no te tenemos que respetar. O sea, eso también no debe haber provocado en un nacionalista como Putin. Putin tiene buenas relaciones. La gente tiene que estar cansada con Putin, porque yo creo que eso es un punto, eso me decía alguien los otros días. Pero Putin tiene relaciones, el partido de Putin sale ganador. Tiene relaciones con la iglesia ortodoxa, que eso es extraordinario. Y le gana, incluso Putin no es comunista, porque Putin tiene un partido aparte y el Partido Comunista de ruso, pues es otro partido que tiene otro planteamiento. Entonces, y ha adoptado un modelo liberal. Putin a lo mejor no reaccionó y a lo mejor sobre reaccionó porque se estaban, yo recuerdo cuando Putin retiró parte de la tropa y dijo, acabamos los ejercicios y vamos a llevar las tropas a su lugar de siempre, comenzaron a decirle en la prensa de Estados Unidos, te acobardaste, perdiste el pleito, tanto que hablaste. O sea, no hay también un sentido de, espérense, no se sigan burlando de mí, de nosotros los rusos, porque me expanden la OTAN, se burlan de nosotros, nos dicen de todo, que nosotros somos unos. O sea, también no habría algo de eso. Yo sé que eso no es motivo para hacer lo que hizo, Claro. pero, pero también Rusia como que debería decir, no, espérense, yo estoy aquí y tengo fuerza, por lo menos militar. A ver, entre otras cosas, porque Rusia Sí, tiene una fuerza energética, Rusia es el segundo exacto, exportador mundial de gas natural, el segundo exacto. exportador mundial de petróleo, el tercer exportador mundial de carbón.
Entonces, ciertamente uno veía en el escenario internacional que muchas veces se tenía una actitud de, digamos, de poco amigo con Rusia. Sí, sí. Entonces, por eso justamente se da un acercamiento con China. Exacto. Que empieza a tener mayores relaciones con China, incluso a raíz de los Juegos Olímpicos. Exacto. Rusia y China emiten un comunicado que desde que yo lo leí dije, no me gusta, aquí hay problemas, donde reafirman la solidaridad y la amistad entre los países Rusia y China. Y voy a decir una frase que para mí marca la diferencia: sin restricciones. Exacto. O sea, oye, esto, tal cual lo dice así, una cooperación entre ambos países sin restricciones. Sólida como una piedra, así que están diciendo. Entonces, ante este, digamos, no, yo no diría apoyo, pero respaldo moral de una potencia económica, militar como China, pues obviamente cambia un poco la situación. Y por eso es que yo creo... Sí, adelante, no, concluye. Y por eso es que yo creo que China va a jugar un rol fundamental. Como un ente neutral que puede sentarse a la mesa con dos partes en conflicto y llegar a la paz. Y yo creo que de China hacer eso, China es un país que ha tenido siempre por política exterior la no intervención en los asuntos internos de otros países. Sí. Entonces yo creo que en la medida en que China, usando este argumento, diga, miren, como ningún país debe interferir en los asuntos internos de otros países, así como Rusia no debe intervenir en asuntos internos ucranianos, tampoco otros países occidentales deben intervenir en dinámicas internas ucranianas, pues vamos a sentarnos a la mesa. Y yo creo que China pudiese terminar siendo un interlocutor válido, respetado por todos, y por eso vemos a Estados Unidos acercarse a China ahora mismo. Por cierto, mira, doña Consuelo, este ajedrez ha cambiado tanto que Estados Unidos se está acercando a Venezuela y a Irán. Hay que buscarle la vuelta a la situación energética. Y a Colombia, hasta Colombia, metió a Colombia en la OTAN. Claro, es que hay una máxima en relaciones internacionales que dice no hay amistades ni enemistades perpetuas. Lo que hay son intereses perpetuos. Entonces, pues ante esta nueva configuración de intereses, porque el aumento en los precios de los combustibles va a golpear a la población que en el mundo entero ha venido sufriendo por una alta inflación. Claro, no, yo estoy oyendo televisión española antes de comenzar y eso es la inflación, el precio de los combustibles y en televisión española, España, ya usted sabe. Ahora, dice precisamente esta tarde, en el New York Times dice, China el ganador de esta situación. ¿Tú crees que llegaría a ese nivel de como tú planteas, de que sirva de moderador, que China saldría? Dice el periódico el New York Times en un artículo, no una opinión editorial, sino que China sería el gran ganador si se logra hacer una paz, vamos a llamarlo. Sí. Si se logra hacer una paz rápido, yo creo que China saldría ganadora en el sentido de que se validaría internacionalmente como una potencia mundial clave en el mantenimiento de la paz. Esto permitiría, por un lado, que el efecto económico no sea tan alto. Tenemos que recordar que China depende mucho de las exportaciones y depende mucho de la inversión extranjera. Entonces, en la medida en que la economía mundial tenga dificultades, pues en esa misma medida China es afectado económicamente. Entonces, si se resuelve pronto y la economía mundial puede volver a unos niveles de crecimiento, unos niveles de estabilidad que solamente se dan en la paz, pues China se sigue recuperando económicamente y, por otro lado, insisto, se consolida como un jugador mundial, un interlocutor en los grandes conflictos. Si por el contrario el conflicto se prolonga, pues yo creo que China entonces pasaría a verse en la necesidad de entrar en uno de los dos bandos. Eso afectaría más la economía mundial, lo que los termina afectando a ellos, y eso afectaría también su imagen, porque insisto, esta es una guerra que en sentido general está siendo bastante impopular para el lado soviético. Sí. No. Putin perdió, o sea, la vocería, la narrativa la perdió Putin. Exactamente. Entonces, está perdida y mató estos periódicos occidentales y todo esto.
y Putin no tiene esa capacidad ni ese apoyo para hacer lo que está haciendo Estados Unidos con esa vocería que tiene. Exactamente, aunque debo decir que ha tenido, si no el respaldo, a menos la neutralidad de algunos países que llama la atención: India, Pakistán, Sí. Israel, Suráfrica. Entonces, Israel, tampoco es que está tan solo Putin, sí. pero ciertamente que ¿Por qué esa posición de Israel con respecto a Putin? es que Por Israel el, es muy particular. por Israel el es tipo que está, hubiera sido el otro y creo que no hace Netanyahu. eso. Bueno, Netanyahu no hace eso. Bueno, lo que pasa es que Israel es un país complejo en el sentido Sí, de que se crea con inmigrantes de todas partes del mundo, sí, y los inmigrantes rusos hebreos son una parte muy importante del pueblo israelí. Entonces, ¿qué pasa? En Israel se ha tenido en los últimos años una sí, inestabilidad política muy grande, muy grande. en el sentido de que creo que hubo 6 elecciones para ver quién ganaba, porque había tanta polarización Sí, que no se llegaba a formar un gobierno. Luego sí, de más de una década de gobierno de Netanyahu, pues sale del poder con alianzas imprevistas entre la izquierda radical y la derecha radical sí, allá, entre sí, los partidos árabes israelíes y los partidos ultraortodoxos. Entonces, como es tan delicado el equilibrio político, Israel tiene un sistema parlamentario. Entonces, con unos cuantos miembros del Knesset o diputados, por decirle algo, que se le sí, vaya, se cae el gobierno. se Entonces, cae, por sí. eso es que tiene que cuidar tanto esa coalición que tiene el actual presidente Bennett. Entonces, por eso me parece a mí tanta neutralidad. Miren que, pero eso no necesariamente es negativo, No, porque no, no, claro. los mediadores tienen que ser neutrales. El mismo Sí, presidente claro. Zelensky ha dicho: llevemos las Sí, negociaciones y las conversaciones en Jerusalén. sí. Entonces, Israel es otro país que pudiera, dada su cercanía con Rusia, su cercanía con los Estados Unidos, no tanto con China, pero yo creo que es otro de los países que que pudiesen servir de mediadores en este conflicto. Muy bien. Habría entonces Estados Unidos en sí mismo. Estados Unidos, entonces, ¿cuál es? No tiene que ver con su situación interna. Tú entiendes que no. O sea, su participación y como dicen aquí, el juchar a Zelensky. Dile que tú vas para la OTAN, dile que tú vas para la OTAN, dile que tú vas para la OTAN. Nosotros te vamos a defender. Y Zelensky dijo, pero me han dejado solo, como diciendo, me metieron en este lío y ahora no salen a respaldarme. ¿Tú crees que cuál es la posición exacta, tú entiendes, de Estados Unidos? La situación interna de Estados Unidos es muy delicada. Muy delicada. Biden está Biden tiene el récord de un presidente que en menos tiempo se derrumbó en las encuestas, se ha derrumbado. Entonces, esto está dando pie, se dice, a un nuevo orden mundial. Esto que está pasando en Ucrania y a un rearme ideológico de posiciones. ¿Tú crees que, pero Biden se cuidó de decir, no, no, nosotros no vamos a entrar como tan, porque eso sería la tercera guerra Tercera Guerra mundial, Mundial. ¿verdad? Pero, pero, ¿a dónde que tú crees que va a quedar todo esto? O sea, Sí, bueno, algo. yo creo que, y en mi valoración, no creo que responda tanto a dinámicas internas de los Estados Unidos. ¿Por Sí, qué? Porque un efecto de la guerra es aumento en los precios, sí, de los precios internacionales, y esos sí, precios internacionales terminan golpeando más la inflación, golpeando. y nada es más impopular que aumento en los precios. Entonces, Sí, yo creo que a Biden le conviene una paz rápida que así lleve es. otra vez los precios de los combustibles, los precios de la energía a niveles prepandemia, y que por efecto de los estímulos pues le vaya bien a la economía. Sí. Bueno, nos vamos entonces República Dominicana. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Sabemos la cuestión de la inflación, etcétera, pero ¿cómo tú ves entonces el manejo de esto? ¿Por dónde debe estar y si está bien como se está haciendo o si está mal? Hay dos formas que este conflicto nos afecta. Por un lado, los precios. Como hemos Sí, dicho anteriormente, Rusia y Bielorrusia además son el mayor productor mundial de fertilizantes. 20% de las exportaciones mundiales de fertilizantes están entre Rusia y Bielorrusia. Entonces, digamos, fertilizantes,
combustibles, los cereales. Ucrania es el granero de Europa. Ucrania es el gran exportador europeo en temas de cereales. Estamos hablando de trigo, de maíz, de aceite de semillas de girasol. Entonces, todas estas materias primas que venían subiendo los precios, con este conflicto suben todavía más. Eso dispara los precios en República Dominicana. En un segundo tenor está también el turismo. Nosotros recibíamos cerca de 200.000 turistas rusos antes de la pandemia. Luego de la pandemia en 2021, 189.000 turistas rusos. Estamos recibiendo muchos turistas de Ucrania también. Nosotros recibimos en el 2021 65.000 ucranianos. Entonces, si hacemos una sumatoria y decimos 250.000 personas entre Rusia y Ucrania, estamos hablando de que eso llevaría a una pérdida de ingresos por turismo 250, 275 millones de dólares. Sí, eso. Por suerte no teníamos ni mucha inversión extranjera directa, ni muchas remesas desde Rusia, ni desde Ucrania, entonces por ahí no nos golpea. En definitiva, precios. Ante el aumento de precios, yo vi con agrado y con preocupación la alocución del presidente Abinader. Vamos a empezar por lo positivo. A mí me gusta hacer oposición constructiva, que también sabe reconocer cuando hay cosas positivas. Claro, claro. El presidente anunció que se iba a subsidiar hasta un 10% las importaciones de fertilizantes y las importaciones de materia prima. A mí me parece eso correcto, en el sentido de que es una forma de amortiguar el golpe. Sí. Eso definitivamente yo lo veo correcto. Por el otro lado, se anuncia que se iban a mantener congelados los precios de los combustibles en el rango de 85 y 115 dólares. Exacto. A mí eso me parece inefectivo, en el sentido de que cuando lo anuncia ya el precio estaba a 114 dólares. Sí. O sea que anunció un rango que ya se estaba agotando. Así es. Y dijo, mientras los precios se mantengan entre 85 y 115 dólares, no se van a variar los precios de los combustibles. Yo le hago una pregunta. Hoy se está cotizando el petróleo WTI a 100 dólares. Eso implica que no se van a bajar los precios de los combustibles a pesar de que ahora mismo el petróleo está más barato que durante el último aumento. Un tercer elemento que sí soy muy crítico. El presidente Abinader anunció que iba a enviar una ley, y la envió la semana pasada, para establecer arancel cero a la importación de alimentos. Sí. A mí eso me parece un error. ¿Por qué? Porque esos alimentos, estamos hablando de habichuelas, estamos hablando del ajo, estamos hablando de carne de pollo, de carne de cerdo, estamos hablando de pastas. Todos esos alimentos son producidos en la República Dominicana. En la República Dominicana, exacto. Entonces, mi gran pregunta es, ante estas dificultades, ¿por qué privilegiar importaciones baratas a privilegiar apoyar a los productores nacionales? Sí. A mí me parece que este gobierno, cada vez que hay problemas, recurre a las importaciones. Cuando entró la peste porcina africana, ay, no me digan nada. Lo primero que hicieron, vamos a traer pollo de el resto del mundo. No, lo que pasa es que el cerdo se prohibió, en la producción de cerdo hubo que sacrificarlo. Y entonces traer pollo, sí. Compraba pollo. Pollo, a lo loco, no me lo diga a mí. Exactamente, se disparó el precio del pollo, y lo que el gobierno hace es, vamos a importar pollo. Sí. Pero ¿por qué no se reunieron con los productores avícolas que pueden aumentar su producción con la ayuda del gobierno y se hubiese mantenido el precio del pollo? No, a importar. Sí. Ahora mismo, porque en lugar de reunirse con los productores y establecer medidas que compensen su aumento de costos por el tema de las materias primas, no, a importar. O sea, es una clara apuesta a la importación de productos extranjeros por encima de la producción local. Y cualquiera puede decir, bueno, eso beneficia a los consumidores. Sí, pero muchas personas son consumidores y productores. O sea, yo no creo que sea correcto que en República Dominicana se controle el precio de la habichuela quebrando a los productores de habichuela de San Juan. Trayéndola importada. No creo que sea correcto tener ajo más barato quebrando a los productores de ajo de Constanza. Trayéndolo de Haití, que es un ajo así que traen. Mira una cosa. Sí. Juan Ariel, no quiero que te vayas sin que me digas esto. En ese sentido, ¿tú no crees que sería, tú que fuiste ministro de Economía, del PLD, con esa visión, vamos a decir,
Oye, ya yo creo a veces que escúchame que yo vaya de cierto, yo creo ya a veces que la visión más clara sobre el país la tenía Balaguer, digo yo. O sea, pero sí, porque en el sentido de que haya que renovar, cambiar el sistema de producción dominicana, modernizarlo. Aquí están los arroceros con el grito al cielo, pero todavía están usando mano de obra haitiana ilegal. ¿Tú entiendes? O sea, es todavía un sistema con unos atrasos feudales de explotación de mano de obra. Cuando tú ves, por ejemplo, la industria azucarera, se quedaron dos sectores en la industria azucarera, los Vicini y los Fanjul. Se modernizaron para poder exportar su azúcar. Yo creo que nosotros, y eso lo debes saber tú, importamos azúcar porque lo que ellos producen sirve para la exportación. Pero se modernizaron. Entonces aquí hay sectores que no se quieren modernizar, vinculados al agro fundamentalmente, para seguir utilizando la mano de obra en forma intensiva e ilegal, creándole el problema social que nosotros también tenemos. ¿Tú crees que sería propicio eso, una reflexión en ese sentido, del cambio de modelo? Absolutamente. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en el modelo agrícola. Primero, se debe invertir en infraestructura rural. Cuando tú ten eso allá en Londres. Ese es mi tema de tesis, la infraestructura. Ese es tu tema rural. de tesis ahora tuyo. Así es. Oye, qué belleza. Claro. Sí, ¿por qué? Porque cuando se invierte en infraestructura rural se logran varias cosas. Por un lado se crea empleo en la zona rural, que normalmente es la de mayor pobreza. Por el otro lado se mejora la productividad de la producción agrícola, lo que permite disminuir precios y aumentar exportaciones. Claro. Entonces, por eso es que yo le voy a dar un ejemplo. Si nosotros invertimos en la electrificación rural, sí, la leche de vaca, en lugar de ser personas, usted sabe ahí, no se puede tecnificar. Se mejora la calidad, se mejora la inocuidad y además se disminuye el costo de producción. Sí. Pero eso requiere electrificar, que ningún campesino por sí solo lo puede hacer. Exacto. Si nosotros invertimos en caminos interparcelarios, esa producción, digamos, de plátano, en vez de tenerla que sacar en un burro, el pobre burro con varios racimos de plátano, que es más costoso, si ya le hacemos el pequeño, digamos, camino interparcelario, se puede sacar con camioncitos, que es más barato porque aumenta la cantidad que es transportado. Claro. Y así le puedo citar tantos ejemplos como la infraestructura rural puede transformar el campo. Así mismo. Eso por un lado. Por el otro lado, como usted señala, la tecnificación. Pero muchas veces no se tecnifica porque no se tiene acceso a crédito, porque es muy costosa la maquinaria, o simplemente por el miedo al cambio y la resistencia al cambio. También eso se trabaja. Se identifican unos cuantos que estén dispuestos a dar el salto hacia la tecnología, hasta se les regala la maquinaria. ¿Para qué? Para que sirvan de ejemplo a los otros. Pero tenemos que invertir también en tecnologías, tenemos que desarrollar nuevas semillas a través de ingeniería genética. Exacto. Tenemos que ir hasta la educación para crear los técnicos. No tenemos técnicos ahora mismo para trabajar en el campo. Efectivamente. Todas esas cosas nos están sucediendo. Y en todo eso debería estar pensando el gobierno, en lugar de simplemente importemos más. Entonces yo creo que es hora de tener esa reflexión de entre todos, cómo podemos transformar el campo dominicano, porque República Dominicana tiene un potencial en el campo. Increíble, eso es así. Solamente con el consumo de productos agrícolas que se da en las diversas islas del Caribe por el turismo, ya con eso República Dominicana tiene un mercado para sacar de la pobreza al campesino dominicano. Sí. Y ojalá se dé, y por eso estoy estudiando eso. Ay, qué lindo. Lo último, ¿tú crees que Colombia, Gustavo Petro, ya es el candidato? Ya es el candidato de la izquierda. De la izquierda. ¿Tú crees que Colombia, Honduras, la misma Argentina con Fernández, etcétera, Lula, que se dice que ya está allá arriba, ¿tú crees que vuelve Boris, que el muchacho, que Dios lo ayude?
Pedro que Dios lo Castillo, pero ilumine. que Dios lo ilumine a los dos. A Pedro Castillo le han hecho, qué sé yo, cuántas formas al sacarlo. Yo creo que no se ha podido sentar tranquilo en la silla. Bueno, el caso viene a ser, ¿tú crees que ese giro de nuevo hacia es como una ola, a veces para a la derecha, entonces ahora otra vez para la izquierda? ¿Es así? Sí, yo creo que se está viendo claramente un giro a la izquierda en América Latina y creo que eso nos debe llamar a reflexión. Así es. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Es insoportable el nivel de desigualdad que estamos teniendo en cada una de nuestras sociedades. Yo creo que este giro a la izquierda es la primera señal de un malestar que hay en el pueblo latinoamericano, en cada uno de los distintos países, que no estamos contentos con estos niveles de desigualdad. Yo no estoy contento con el hecho de que cuando envío a mis hijos a una escuela pública, la baja calidad nunca les permitirá competir con los niños que salen de la escuela privada. Caramba. Yo no estoy de acuerdo en que no puedo hacer uso de los parques, no puedo hacer uso de las recreaciones deportivas por no tener el dinero con que pagarlo, como ocurre en Chile. Yo no estoy de acuerdo con el hecho de que más mujeres mueren por no tener la capacidad de pagar una buena clínica privada. Entonces, en América Latina hay como un grito en contra de la desigualdad, que hasta el momento lo hemos escuchado con las protestas, Chile, Colombia, y por el otro lado lo hemos escuchado con este giro a la izquierda. Ojalá y sepamos oír este clamor social y todos como sociedad decidamos invertir en mayor solidaridad. Yo creo que, y lo he dicho, la solidaridad pasó de ser una cualidad a ser una inversión rentable. Oye, qué bien. ¿Por qué? Porque nada le conviene más a los empresarios, nada le conviene más a las élites que la paz social. Que la paz social y la capacidad de compra. Así es, y no hay paz social y no hay capacidad de compra con estos niveles de desigualdad. Ojalá podamos escuchar este clamor que hay en América Latina y hacer todos en su respectivo ámbito de influencia, nosotros en República Dominicana, la clase política, la clase empresarial, la clase sindical, los periodistas, todos llegar a grandes acuerdos de cómo vamos a reducir la desigualdad. Juan Ariel Jiménez, muchísimas gracias, mijo. Este programa, para que la gente lo sepa, mañana lo vamos a repetir porque es precioso, interesantísimo. Te felicito. ¿Cuándo tú vuelves? ¿Qué tiempo te queda? A mí me queda hasta finales de año para ya terminar la maestría, terminar las tesis y algunos exámenes internacionales que tengo que hacer para certificarme, pero yo estoy yendo a República Dominicana cada 2 meses. Voy, me quedo 1 semana, 2 semanas, y además a través de WhatsApp, a través de Zoom, siempre en contacto con mi gente, porque mi corazón está allá, pero mi mente tiene que estar aquí para prepararme cada vez más y servirle a mi país con la excelencia que entiendo exige el servicio público. Ay, qué bello. Gracias, Juan. Gracias, Dios te bendiga. Amén. Bien, señores, hemos tenido esta conversación desde Londres, donde está estudiando este joven, que es una belleza. Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía. ¿Ok? Juan Ariel, un beso bien grande. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, bendiciones. Bien, señores, recuérdense que nosotros estamos aquí. Cortesía, qué belleza. Me encanta ese niño. Así mismo fue siendo funcionario. Ese sí es verdad que no. Bueno, me encanta. Con 5, 6, 7, con una docena de muchachos así. Uy, bueno, déjame yo seguir. Entonces, Plaza Lama, Óptico Oviedo, que es más que una óptica. Óptico Oviedo, con esos martes gratis, jueves del ahorro. Recuérdate que tu marca país es Café Santo Domingo y también que tu marca país son los productos Rica y que Emilia Dore consultas psicológicas por WhatsApp 1-809-216-0036. Especialidades, psicología clínica, terapeuta Gestalt, terapeuta de desarrollo personal, psicóloga educacional, MA. No estás solo, podemos acompañarte. Emilia Dore. Bye bye, muchas gracias.